Mis amados, buenas tardes, ya estamos aquí una vez más. Gracias a Dios por sus vidas, les bendecimos, en verdad es un privilegio poder llegar hasta donde ustedes están a través de este medio, y todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Para los que amamos al Señor. Y cuando las cosas se pusieron mal con lo de la pandemia, pues Dios abrió la oportunidad de que nosotros empezáramos a transmitir, ya que no lo hacíamos. Y primeramente Dios, en su momento vamos a transmitir más profesionalmente, si así Dios lo quiere, ¿verdad? Si el Señor no viene antes y si no viene la persecución antes. No estoy siendo negativo, pero pues quisiéramos seguir compartiendo el evangelio del reino a todos nuestros hermanos allá donde quiera que se encuentren. Así que Dios me les bendiga, mis amados, en cualquier lugar donde usted está. Y aquí también, mis amados, gracias por estar aquí, por dejar que este día, el día domingo, sea un día totalmente dedicado al Señor, ¿verdad? Yo veo que hay gente que viene en la mañana y viene en la tarde, y eso es muy bueno, porque les decía yo en la mañana, la bendición que Dios va a poner ahorita a través de la palabra y su presencia, no la recibe quien no viene. Mucha gente no entiende esto, es que son cosas espirituales, ¿verdad? Y la gente piensa que es lo mismo, bueno, si no voy, o si voy, o si hoy lo escucho acá, o yo siempre lo estoy escuchando a través del video. Si tienen la oportunidad de venir, deberían de venir, porque hay una bendición aquí cuando nosotros nos reunimos. La Biblia dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, o sea, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, ahí Dios envía la bendición, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros nos estemos congregando, porque no es lo mismo, mis amados, solamente ser cristianos y no venir a la iglesia que venir a la iglesia. Pero también el que puede venir en la mañana y en la tarde, pues qué bendición, porque hay una doble porción de bendición. Ahora, ¿por qué está abierto el domingo en la tarde? Porque si yo no puedo ir a la iglesia en la mañana, gracias a Dios hay un servicio en la tarde, ¿verdad? En la cual yo puedo ir en la tarde, porque no pude venir por cualquier cosa en la mañana, y me voy a llenar de la presencia del Señor. La palabra de Dios es poderosa, y aunque usted no lo vea, no lo alcance a ver o a distinguir o a discernir, cada vez que se expone la palabra, algo pasa en el mundo espiritual, no solamente en la iglesia, sino en toda la ciudad, de acuerdo a la unción que cada persona predica. Cuando nosotros predicamos, estamos predicando no solamente a las personas, estamos predicando a los seres espirituales que nos escuchan, y que a través de la bocina y a través de nuestra voz llegan muy lejos, y estamos confrontando el mundo espiritual. Así que por eso estamos aquí. Pero bienvenidos, mis amados, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de estar aquí, Señor, en tu casa, Padre, porque tú estás buscando casas donde habitar, Señor. No se trata solamente de una iglesia, porque nosotros, cada uno somos la iglesia, pero tú quieres habitar en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que sigas obrando a favor de tu pueblo, Señor. Sigue estableciendo tu reino en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que tu palabra se haga una realidad en nuestra vida. Abre nuestros ojos espirituales, y que las escamas que pudieran estar en nuestros ojos caigan en el nombre de Jesús. Señor, todo tapón en nuestros oídos, Señor, espirituales, se ha quitado en el nombre de Jesús, y que toda dureza de corazón, Señor, se rompa, se destruya, y que tengamos un corazón de carne para escuchar el mensaje, y que seamos edificados, y que podamos subir a nuevos niveles de gloria en el nombre de Jesús. Gracias por tus ángeles que tú envías con espada desenvainada, Señor, ángeles gibores, Señor, ángeles de poder para proteger a tu iglesia, bendecir a tu iglesia, Señor. Pero también gracias porque tú rompes todo decreto en nuestra contra, y, Señor, estableces tus principios, tu diseño, tu voluntad, tus planes, Señor, para cada uno de nosotros, y que todos sabemos que son buenos, agradables y perfectos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, toda la gloria es para ti. Amén, amén y amén. La fe y la vida de sacrificio, o una vida de sacrificio. La fe y una vida de sacrificio. Hemos estado hablando, mis amados, acerca de la obediencia. Muy importante obedecer,
la obediencia es algo espiritual, es una fuerza espiritual, es un diseño espiritual establecido por Dios. Por eso toda persona que obedece es una persona que está bendecida. Cuando yo obedezco, yo estoy bendecido. No hay bendición sin obediencia. Puede haber gente que diga, bueno, yo he sido bendecido, pero yo ni voy a la iglesia, yo no hago lo que a mí me dicen, entonces ¿cómo es que Dios no me puede bendecir? No, es que la bendición real, la bendición del Señor viene a nuestra vida cuando nosotros somos gente que obediente. La obediencia me lleva a la alabanza, a la adoración, dije en la mañana, ¿verdad? Muy importante, porque donde hay adoración hay obediencia. No puedo separar la obediencia de la alabanza, no puedo separar la obediencia de la adoración, pero tampoco no puedo separar la obediencia de la fe. No puedo separar la obediencia de la fe. Toda aquella persona que obedece es una persona que tiene fe. No puedes decir tengo fe, y ese es algo que pasa muy seguido en la iglesia, y se lo digo porque por los muchos años que tengo en la iglesia, o los pocos años que tengo en la iglesia, hay mucha gente tan atrevida que viene y me dice, pastor, pero yo sí tengo fe. Y yo le digo, pero si tú tuvieras fe, tu vida no fuera lo que estás viviendo, no harías lo que hoy estás haciendo. ¿Por qué? Porque la fe va a llevarme por un camino correcto, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando yo tengo fe, voy caminando en los caminos del Señor. No puedo decir que tengo fe, pero que no estoy caminando en los caminos del Señor. Entonces vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, que Dios ya le había hablado a Abraham para que saliera de su casa, ¿verdad? Ya le había pedido algo, pero bien interesante Abraham, porque Abraham no conocía a Dios y escucha la voz de Dios en medio de todos los ídolos que estaban en su casa y en toda esa región. Dicen que Abraham salió de su casa y comenzó a ir a todos los lugares que había, a todas las poblaciones que había, y preguntaba por lo que ellos creían. Y ellos le decían, ¿por qué crees? Alguien contó esto, ¿verdad? En algún comentario, que Abraham salió y preguntaba, ¿tú en quién crees? Y decía, yo creo en tal. Y le decía, ¿por qué crees en él? Por esto, por el otro. Y anduvo Abraham yendo a todos los poblados que había, preguntando acerca de la creencia que había en la gente. Y entonces eso le ayudó a Abraham a estar convencido de que el que le había hablado era el Dios Todopoderoso, y que no le quedaba de otra más que obedecer. Ahora, la obediencia es algo que nace del corazón. No es porque yo lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer. Y cuando alguien es obediente de corazón, entonces las bendiciones del Señor también se posicionan en su corazón, y siempre va a estar bendecido. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de corazón. Cuando algo se te impone, cuando algo se te obliga a hacer, ya no es una obediencia de corazón, sino lo hago porque me amenazaron, porque me dijeron que si no lo hacía pasaba esto, porque viene una consecuencia. No, hermanos, cuando yo obedezco, lo tengo que hacer de corazón. Génesis 12:1 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora este versículo 1 nos muestra que Dios ya le había dicho a Abraham, y Abraham no había obedecido. No había obedecido porque él no conocía completamente al Señor, porque no tenía la fe suficiente para moverse. Y cuando se mueve Abraham de su casa, no se mueve solo, sino lleva a su papá, se lleva a su sobrino. Él hace algo que no tenía que hacer. Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, tienes que obedecer. Abraham se detiene, se muere su papá, ¿verdad? Hay cambios en su familia, y es cuando él retoma una vez más la palabra y empieza a obedecer. Entonces yo me imagino que Dios esperó el tiempo donde Abraham decidió obedecer a Dios, y Abraham dijo, está bien, lo voy a hacer, me voy a mover. Y detrás de esa obediencia también estaba ¿qué? La bendición. Versículo 2, aquí es donde empieza la bendición de Dios a la obediencia de Abraham. Diga conmigo, detrás de toda obediencia están promesas y bendiciones para nuestra vida.
Entonces, cuando alguien obedece a Dios de corazón, hay promesas y hay bendiciones para su vida. Detrás de todo mandamiento de Dios, hay promesas y bendiciones para nuestra vida. Dígame amén, por favor. Cuando tú obedeces al Señor, hay promesas y bendiciones de Dios para tu vida. Yo quiero estar bendecido. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, la esencia del hombre es ser bendecido. Dígame amén, por favor. O sea, Dios no te creó para maldecirte. Dios no te creó para que estuvieras enfermo. Dios no te creó para que te fuera mal en la vida. Dios no te creó para estar sufriendo. Dios no te creó para que estuvieras en necesidad, en accidentes, en cosas que no debes de estar. Dios te creó para estar bendecido. Y aún en medio de la prueba, de la dificultad, Dios te mantiene bendecido. Yo tengo que creer que entonces en Dios yo estoy bendecido en todos mis caminos, en el nombre de Jesús. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté sucediendo en mi vida, yo estoy bendecido. Tengo que tomar la decisión de vivir bajo la bendición de Dios. ¿Oyó lo que dije? Yo dije el jueves, decía allá en Moroleón, yo he decidido ser próspero. Y habrá gente que diga, ay, pero usted no tiene nada. No me importa si no tengo nada. Yo he decidido ser próspero. Y cuando yo decido vivir como próspero, no me importa si hoy estoy viviendo en escasez, en necesidad, si no tengo esto, si no tengo el otro, si no se arregló las cosas como yo quería. No, porque yo decidí caminar en prosperidad. Es igual que cuando alguien se decide a caminar en felicidad. La felicidad es una decisión. La felicidad depende de tu corazón. La felicidad nunca tiene que estar de la mano a la circunstancia. No, la felicidad tiene que ir de la mano de lo que Dios ha prometido para tu vida. Porque cuando tú caminas en la circunstancia anula la palabra de Dios. Tu realidad anula la palabra del Señor. Pero cuando tú vives en la promesa del Señor, entonces la fe funciona, porque ya no andas por vista, sino por lo que tú crees. Ya no llama las cosas como son, sino como no lo son. O sea, estás viviendo en una situación difícil y llama las cosas al revés. Dices, yo estoy en victoria aunque mi casa esté de cabeza. Yo vivo en éxito porque Dios me ha bendecido, a pesar de que la gente se ha propuesto a que cerrarme puertas. Yo estoy bendecido porque Dios ya me bendijo desde el principio. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a caminar por decisión, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa el problema, yo he decidido vivir por fe. Dios llama a Abraham para hacerlo caminar como un padre de multitudes, aun cuando no tenía nada. ¿Pero por qué? Porque Abraham caminó como un hombre de multitudes. Aunque vemos el proceso, diga conmigo, hay un proceso en la fe que todos tenemos que pasar, mis amados, porque a veces la fe se nos va hasta el suelo, nos sentimos incómodos, nos sentimos desanimados, porque ese es el trabajo del diablo. En la vida cristiana debemos de aprender que todos los días estamos en una lucha, estamos en una guerra. Y en esta guerra hay un entrenamiento que, aunque no querramos estar en él, estamos en él. Y que todos los días hay pruebas y todos los días hay luchas y hay momentos difíciles y hay momentos de angustia, pero que en todo somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Pero esas pruebas y esos desánimos y esas luchas y esos llorar en el Señor y esos a veces reír porque nos sentimos completos, llenos, sanos, ¿verdad? Donde estamos agradecidos y a donde a veces nos quejamos cuando pasamos las pruebas, la lucha, las circunstancias, y nos vemos y decimos, hasta aquí he llegado después de tanta prueba, de tanta lucha, de tantas circunstancias, de tanta necesidad, pero mira, estoy aquí bendecido por Dios. Lo único que te queda hacer es darle gracias a Dios, porque sin merecerlo Él nos ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, y nadie lo puede quitar, porque ese es un proceso que cada uno debe de pasar. Y cada uno debe de decidir
¿verdad? Cuando está en el proceso, animarse en el Señor. Por eso cuando la gente dice, pastor, es que yo un día me desanimé, pastor, es que yo pasé por pruebas que nadie sabe, ni se las dije, porque yo decía, ¿para qué se las digo? Si él no puede. Yo digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que tú pasaras la prueba, aunque después de la prueba dijeras, pero nadie estaba conmigo. Dios estaba contigo. Y si Dios está contigo, no necesitas de nadie, porque nosotros no podemos hacer nada. Podíamos haber ayudado orando por ti, ¿verdad? Pudimos haber hecho algo diciéndote, adelante, bravo, tú puedes, córrale más duro, cáigase, pero levántese. Eso hubiéramos hecho, pero al final Dios es el que te da la fuerza. Es Dios quien te da la capacidad. Entonces cuando la gente dice, y nadie me visitó, y nadie me preguntó cómo estaba, ay, pero por favor, eso era parte de tu entrenamiento. Hola, ¿está conmigo? Es que yo estuve sola en la prueba y Dios estaba ahí contigo. Y si Él estaba contigo, nosotros los espirituales también estábamos contigo, aunque tú no nos hayas avisado nada, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque en Dios somos todos uno. Oiga bien lo que estoy diciendo, en Dios todos somos uno. Entonces tú, aunque digas, no, pero es que no había nadie, estábamos ahí contigo, pero el único que te fortalecía era Dios. El único que te podía guiar es Dios. Y qué bueno que pasas por esos momentos, porque al final, mira, aquí estás, y gloria a Dios porque fuiste valiente. Los cobardes sueltan la toalla y corren. Los cobardes no pueden agarrar la toalla para secarse y seguir adelante en la batalla. No, los cobardes sueltan y huyen. Pero sabes, cuando tú tienes un llamado de Dios para ser bendecido, no importa lo que tú estés pasando, no suelta la toalla, aunque la quieras soltar, aunque tú te reniegues, aunque tú te quejes, aunque tú estés diciendo un montón de cosas, no la sueltas y sigues adelante, porque eso es Dios. Diga conmigo, así es Dios. Jesús llegó al Getsemaní y le dijo, Señor, si tú quieres que pase de mí esta copa. Y Dios le dijo, no quiero. Ah, bueno, Señor, está bien. Bueno, tuve que hacer el intento, ¿verdad? Si tú quieres, no quiero. Perfecto, yo sigo adelante con mi propósito. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que pasar por pruebas y luchas para que nuestra fe se fortalezca. Si yo estoy creciendo en Dios, mi fe también tiene que crecer. Y como está creciendo mi obediencia, está creciendo mi alabanza y está creciendo mi fe. El que un día se fue de la iglesia, mire de lo que se entera uno, ¿verdad? La que un día se fue de la iglesia y dejó ir a la iglesia y no sé qué tanto de la iglesia, pues ya regresó y está en la iglesia porque entendió que fuera de la iglesia no la puede hacer. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde Dios trabaja con nosotros. Pero si yo estoy aquí en la iglesia, diga conmigo, mi vida tiene que ser transformada. La fe me transforma, no me deja igual. Tengo que abrir mis sentidos espirituales para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Entonces vemos y dice, y haré de ti una nación grande. Diga conmigo, yo seré una nación grande. Y te bendeciré. Diga conmigo, y seré bendecido. Engrandeceré tu nombre. Diga conmigo, y mi nombre será engrandecido para la gloria de Dios, porque mi nombre va a ser de bendición a otros. No estamos buscando una promoción. Servimos a Dios no para buscar una promoción. Servimos a Dios para ser de bendición. Porque igual que el que no sabe amar, porque no conoce a Dios, cuando conoce a Dios empieza a manifestar el verdadero amor de Dios a través de su vida. Bueno, la bendición es igual. El que está verdaderamente bendecido, bendice a los demás. Hay una necesidad de bendición. Hay una necesidad de ayudar. Hay una necesidad de levantar. Hay una necesidad de ver a la gente diferente. ¿Por qué? Porque si tú estás bendecido, tú quieres que los demás estén bendecidos. Amén. Oiga bien, esto se hace una necesidad, mis amados. La fe te hace ser impactado por Dios, ¿verdad? Y Pablo decía que él no podía dejar de predicar el evangelio porque le había sido impuesto, ¿verdad? Que él predicara. Él decía, es necesario que yo predique. Yo me imagino a Pablo diciendo, es que nadie sabe cómo me siento si no predico. Nadie sabe cómo me siento si no hago lo que Dios me llamó a hacer.
Yo le digo, Señor, pon esa carga en nuestra iglesia, donde nosotros cada vez que no hablemos sintamos la necesidad, nos sintamos mal, nos sintamos incómodos, no mal en el sentido de lo malo, sino hay una necesidad aquí en mi corazón de predicar, de ayudar, de ministrar, de levantar a alguien, de aconsejar a alguien, de ayudar a alguien. Señor, yo necesito sentir eso, y la iglesia también necesita sentirlo. ¿Por qué, mis amados? Porque la iglesia se ha acomodado, y al acomodarse no hay bendición, porque la orden fue ir y predicar el evangelio. Entonces diga conmigo, hay un mandamiento de predicar el evangelio. Y nuestro trabajo y el lugar donde nosotros nos encontramos es el lugar de Dios para que prediquemos el evangelio. Ahí donde vamos, ahí donde estamos, ahí donde compramos, ahí donde nos encontramos a la gente, es el lugar que Dios nos pone para poder compartir el evangelio. Ya seas un ingeniero, un licenciado, un doctor, un arquitecto, un abogado, lo que tú seas, ese lugar está puesto por Dios para que tú compartas el evangelio del reino. Amén. Entonces hay una necesidad de compartir. Ahora, Dios llamó a Abraham, ¿para qué? Para ser bendición. No se iba a quedar quieto Abraham. Abraham tenía que moverse. Abraham tenía que moverse, ¿para qué? Para que la bendición funcionara sobre su vida. Y sigue diciendo: bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora usted dice: pastor, pero a mí me han maldecido, y ¿por qué yo no he visto que a otros les pase nada? Y me maldicen, y me tienen envidia, y me tienen venganza. Te voy a decir una cosa: Dios no puede obrar de esta manera si primero tú no arreglas tu vida con Él. Porque no puede tomar juicio el Señor contra los que te están difamando, con los que te están atacando, si tú mismo no te alineas a Dios. Porque a lo mejor tú estás haciendo lo mismo que lo que te están haciendo, y estás recibiendo la consecuencia de lo que tú haces. Entonces Dios no puede obrar. Si tú quieres que Dios obre sobre aquellos que son tus enemigos, tú tienes que parar lo que estás haciendo mal, para que Dios pueda obrar y pueda entonces traer maldición sobre aquel que te maldice. Mientras no puede Dios. Por eso es importante caminar delante del Señor correctamente. Y cuando tú comienzas a caminar correctamente delante de Dios, no deseas el mal a tus enemigos, pero se cumple la palabra donde Dios tendrá que obrar en contra de aquellos que te han maldecido. ¿Está entendiendo, verdad? Entonces, yo no le deseo el mal a nadie, pero como consecuencia de lo que dice la palabra, entonces la gente que me maldice va a caer bajo maldición. Yo no deseo eso, pero tampoco no puedo quitar eso, mis amados. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Entonces Dios quiere que tenga una fe muy grande para poder tener una vida de sacrificio muy grande. Vamos a Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Híjole, pero ¿quién se puede gozar en medio de la prueba? Usted tiene un problema ahorita, y mire lo que dice la palabra: que tenga sumo. Pero ¿saben la palabra sumo qué es? O sea, un gozo extremo, donde usted se pueda reír de la situación que está pasando, donde pueda tener ese gozo tan profundo, donde usted diga: no me importa lo que estoy viviendo, y se ríe. Señor, ayúdanos en nuestra fe, en verdad. Porque todos cuando estamos contentos nos reímos y todo feliz y todo, pero cuando, y no dice una prueba, sino en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga conmigo: Dios me manda a ser paciente. O sea, no se va a acabar la prueba cuando yo quiero, se va a acabar la prueba cuando Dios quiere. Y yo tengo que pasar por medio de la prueba con paciencia. Ahí es donde muchos fallan, mis amados, porque se empiezan a alterar, se empiezan a mover. ¿Por qué? Porque dicen: ¿hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo?
hasta que sea el tiempo de Dios. Pero mientras el problema está, la circunstancia está, la situación está, tú tienes que pasarla viendo tu corazón cómo está delante del Señor. La forma en cómo tú reaccionas, la forma que tú haces mal, las cosas que tú haces mal, tienen que ser analizadas aquí en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque es ahí donde te estás dando cuenta todo lo malo que tú llevas. No te vas a dar cuenta nunca cuando estés en prosperidad, en bendición, en paz. No te vas a dar cuenta de todo lo malo que tú estés. Y entonces Dios nos pasa por el fuego de la prueba, porque en medio del fuego de la prueba es donde tú reaccionas con coraje, con violencia, con muerte, con cosas malas, y es ahí donde tú vas pasando por la prueba de fuego y dices: ¿por qué quiero que se muera aquel? ¿Por qué quiero que le pase esto a aquella? ¿Por qué quiero que le suceda esto al otro? ¿Por qué? Porque es en medio de la prueba donde me doy cuenta lo que está mal dentro de mí. Me doy cuenta de la debilidad de mi alma, y ya dije que la debilidad de mi alma me demuestra la desobediencia que soy, que tengo. Escúchame por favor, esto es muy importante. Cuando hay una persona débil de su alma, no es que no se valga llorar. Pueden llorar todo lo que quieran. Todo lo que ustedes quieren pueden llorar. El problema es que hay gente que llora hasta porque se nubla. Es un ejemplo, estoy siendo extremista, ¿verdad? Pero hay gente que llora por todo. O sea, son tan sensibles que, ay, el perrito, ay, va solito y va a llover, ay Dios, y empiezan a llorar. Y yo digo, pues no llore, agárrelo y lléveselo a su casa, pues. Quiero que me entienda, ¿verdad? O sea, no es que no se valga a llorar, pero hay gente que llora por todo. Hasta si le dices: mi amor, ay, ¿por qué me dices? Ay, entonces, ¿cómo era? Dímelo con cariño, con ternura, no que tú me gritas. Bueno, hay un video por ahí, ¿verdad? Que llega el hombre y abre y se mete y le dice a la señora, estaba llorando, y le dice: ¿por qué lloras? Es que tú ya no me tocas. Ah, perdón, es que traía llave, espérame. Y se sale y le toca. Bueno, él pensó que le estaba hablando de que no le tocó la puerta. Entonces, cuando la llegó y la vio llorando: es que tú no me tocas. Ah, es que traía llave, y le cierra y vuelve a tocar. O sea, hay gente que llora por... Perdón, sí. Yo también me reí. Yo dije, porque hay gente que llora por todo. Pero a lo que voy, y no se me distraiga, es que el llorar, el que la gente llore por todo, demuestra debilidad en su alma. No que esté mal llorar, no está mal llorar. Cuando yo digo no llore, o sea, es llorando y avanzando. Pero cuando yo lloro por todo, porque mi alma es débil, yo tengo que encontrar entonces el principio de desobediencia que hay en mi alma para romperlo, anularlo, cancelarlo, destruirlo, y yo poder avanzar. Pero no me voy a dar cuenta hasta dónde soy débil hasta que esté en medio de la prueba. Nadie se da cuenta de lo que nosotros llevamos hasta que no pasamos la prueba, porque la prueba es cuando tú piensas mal, cuando tú sientes mal, cuando tú deseas mal. Entonces, gloria a Dios por las pruebas que nos vienen, por lo que pasamos, por las situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos damos cuenta de nuestra alma, hasta dónde se tiene que alinear a Dios en obediencia para ser verdaderos adoradores al Señor y tener una gran fe, para tener una vida de sacrificio para el Señor. Dios está buscando casas donde habitar. Oiga bien, toda la Biblia trata de que Dios está buscando dónde morar, dónde habitar, dónde vivir, dónde estar. Por eso cuando Dios le da el tabernáculo a Moisés, les estaba mandando una señal al pueblo diciendo: yo quiero habitar en medio de ustedes. Ellos dijeron: quiero una tienda. No quiero una tienda, quiero que abran su corazón para que yo pueda entrar en su corazón, pueda entrar en su vida y todo pueda cambiar. ¿Por qué? Porque todo se trata de Cristo. Dígame por favor, todo se trata de Cristo. Entonces
Entonces una vida de fe es vivir la vida de Cristo en nosotros. Ya no voy a vivir en mis emociones, en mis pensamientos, en mis sentimientos, sino en la voluntad del Señor. Y Él está caminando conmigo, Él está manifestándose a través de mi vida. Entonces Él va a arreglar todas las cosas. Yo no las voy a cambiar, Él las va a cambiar. Yo no puedo hacer nada, Él todo lo puede hacer. Entonces la fe es abrirle la puerta a Jesús para que pueda pasar del mundo espiritual al mundo natural a través de mi vida. Oiga bien, esta es la fe. Dios, Jesús, Cristo, el Espíritu Santo se quiere manifestar en mi vida por medio de la fe. Por eso es que cuando yo empiezo a obedecer al Señor, mi fe tiene que empezar a crecer. Entonces vamos en el versículo ¿qué? 3. Vamos al 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, la paciencia. Me voy a parar, me voy a detener y mira, está difícil esto, pero voy a prepararme, voy a manifestar el corazón de Dios, no el corazón de la carne. Por 14 cartas Pablo intenta, en el Nuevo Testamento, Pablo intenta enseñar la vida espiritual y la vida natural. Él trata de enseñar en Corintios, trata de enseñar la gloria de lo natural y la gloria de lo espiritual. Él está tratando de que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, porque en el Antiguo Testamento era el tabernáculo, era la tienda de David, era el templo de Salomón, pero en el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo. Y es lo mismo el tabernáculo que la iglesia. ¿Está conmigo? Es lo mismo. Dios quiere vivir en medio de su pueblo, pero no quiere que nosotros entendamos que Él quiere estar en la iglesia. Él quiere estar dentro de nosotros. Por eso la fe me va a ayudar a que Dios se pueda manifestar a través de mi vida y conocer la gloria que no he conocido. La iglesia es más poderosa de lo que ella entiende. La iglesia tiene poder para destruir las obras del diablo. La iglesia tiene el poder para manifestarse sobre la tierra y traer bendición sobre todo el mundo. Pero la iglesia está detenida por la religiosidad. Entonces necesitamos que Dios hable a nuestras vidas para poder tener vidas de sacrificios. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios siempre va a responder a la necesidad de sabiduría. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguno del Señor. Ahora, versículo 8. El hombre de doble ánimo. Aquí empieza el problema de muchos cristianos. Hoy queremos hacer las cosas bien, digo, no, ya no voy a renegar, ya no me voy a quejar, ya no voy a hablar mal, ya voy a hablar conforme a lo que Dios quiere. Y en medio de la prueba dudamos y empezamos a hablar, pero ¿y qué tal si no cambia? ¿Y qué tal si se muere? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? Empezamos a cambiar nuestra forma de hablar. Entonces la fe siempre se va a mostrar primero por lo que hablamos. ¿Oyó lo que dije? La fe se muestra por lo que tú hablas, primero por lo que tú hablas, la palabra que sale de tu boca. En medio de la dificultad, eso es lo que tú crees. Si tú tienes pruebas y lo primero que haces es quejarte, eso es lo que tú crees. Entonces, el mundo espiritual, la cuarta dimensión, tiene fe. El diablo tiene una fe negativa. Dios tiene una fe en su palabra. Amén. El diablo en esa fe negativa es todo lo que pone en contra de la palabra. Detrás de todo temor, detrás de toda duda, de toda incredulidad, detrás de eso hay una palabra de Dios que no usamos, sino que permitimos que el diablo ponga su miedo, su duda, su inconformidad en nosotros. Porque el diablo sabe que la única manera en que Dios se puede mover es a través de la fe. Otra vez, nada mueve a Dios más que la fe. La fe es una fuerza
espiritual. Otra vez, la fe es una fuerza espiritual. La fe es una fuerza espiritual. Nada tiene que ver con la carne, nada tiene que ver con lo natural. Entonces, el mundo espiritual se mueve a través de la fe. Cuando dice la palabra que muestres tu fe por tus obras, ¿a qué se refiere? Pregunta de examen. Cuando dice la palabra que la fe la muestres por medio de tus obras, ¿a qué se refiere? ¿A que tengo que hacer algo nada más? O lo que yo entiendo es que cuando yo obedezco a Dios, ahí están mis obras, obedeciendo a Dios. Mi obediencia me lleva a mi alabanza. Mi alabanza abre la puerta de la fe. Entonces, cuando alguien me dice, pastor, es que yo tengo fe para prosperar, me encanta, porque como hoy están atacando mucho acerca de los diezmos, ofrendas, primicias, pactos y todo eso, hoy yo también estoy siempre hablando para que diga, mira, ese pastor siempre habla de sí, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, le hablo a los sabios, no a los necios, no a los que no quieren entender. Entonces, cuando alguien viene y me dice, es que yo sí tengo fe para prosperar. A ver, ¿le diezmas al Señor? No, porque es del antiguo pacto. ¿Haces pacto con Dios? No, porque eso ya no lo pide la Biblia. ¿Tú le honras a Dios? No. Bueno, perfecto, entonces no tienes fe. No tienes fe. Porque si yo pongo algo, va a llegar un día donde usted lo va a entender. Yo le digo, le iba a poner, Dios sabe, el Espíritu Santo no me deja mentir, nada más que perdóneme, lo pensé, pero a lo mejor yo fui desobediente, perdóname, Señor. Le iba a poner un reto. Ya le puse uno, ¿verdad? No me acuerdo cuál era, pero le iba a poner otro reto. El reto de esta semana es, bendice a alguien con lo que tú puedas darle, con lo que tú puedas proveerle. Busca a alguien con necesidad y dale. Ese era el reto de la semana pasada. Y no sé, por las cosas que corrí acá, ya todo lo que tuve que hacer se me pasó y a lo mejor no lo quise poner, pero se lo digo ahora. Entonces, cuando usted aprenda que cuando yo hago, lo primero que se activa en mi vida es la fe. Porque si yo le doy al pobre, si yo le doy al necesitado, mire, si yo pongo esa despensa en alguien, automáticamente mi fe empieza a funcionar y entonces mi fe me dice, nunca tendrás falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque yo estoy supliendo y porque se está cumpliendo una palabra que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, cuando yo hago algo bueno a la gente, la fe empieza a funcionar, que voy a recibir lo mismo, porque empieza una palabra de Dios que dice, haz a los hombres lo que quieras que los hombres hagan contigo. Entonces, cuando yo le hago bien a alguien, esa palabra empieza a funcionar en mi vida, aunque en ese momento no me acuerde, pero algo funciona y digo, a mí me va bien y empiezan a venir las bendiciones. ¿Por qué? Porque le hice bien a alguien. Pero también cuando yo le hago mal a alguien, la fe del diablo viene sobre mi vida y empiezo a tener miedo. No me vaya a pasar, no me vaya a suceder esto, no vaya a pasar el otro, no vaya a pasar aquello. ¿Me está entendiendo? Todo lo que tú hagas va a provocar fe buena de Dios o va a provocar la fe del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado para hacer el mal. Cuando yo estoy predicando, lo único que te estoy haciendo es confirmar la palabra que Dios ya puso en tu espíritu. No te quiero manipular, no te quiero obligar, no te voy a empujar a que hagas lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es despertar tu espíritu para que digas, sí es cierto, porque cada vez que yo hago el bien a alguien, me va bien. Me va bien, mis amados. O sea, yo estoy sembrando, por eso debo de estar limpio en mi corazón. ¿Qué hace la iniquidad? La iniquidad me pone miedo. El miedo es la fe del diablo. Vuelvo a repetir. Si en mi corazón yo tengo miedo de que mis hijos, por ejemplo, ¿verdad?, vayan a embarazar a alguien
Yo digo, no vaya a salir que mi muchacho vaya a embarazar a su novia, no vaya, mi hijo no vaya a hacer esto. ¿Por qué tengo miedo? Porque hay una iniquidad, hay una raíz de iniquidad que está funcionando, y que ese miedo que yo no he descubierto por qué está pasando, y por eso a veces tiene que venir la prueba y pasan cosas que no deben de pasar, porque cuando ya las pasas, entonces abres los ojos y dices, ay, esto era lo que tenía que parar. Pero si hoy yo estoy teniendo miedo y digo, no, pero Dios tiene el control de todas las cosas, yo no me voy a hacer el tonto, yo no me voy a hacer el ingenuo de que no va a pasar nada cuando yo digo, bueno, a ver, esto sí puede pasar porque en mi casa pasó. Entonces voy al mundo espiritual, rompo la iniquidad, empiezo a cambiar el ambiente espiritual en mi casa y entonces empiezo a poner orden. Diga conmigo, el orden trabaja con la fe. Abraham era un hombre de fe, ¿sí o no? ¿Qué hizo? Puso orden con su sobrino Lot. Si tú dices tener fe y no pones orden, no tienes fe. Si yo digo tener fe, yo debo de poner ¿qué? Orden. Me están robando. Yo soy un hombre que da, un hombre que apoya, un hombre que esto, un hombre que lo otro. Pero si yo veo que me están robando y se están aprovechando de mí, y yo digo, no, bueno, pues ya ni modo. No, yo tengo que poner orden. ¿Estamos? Eso es muy importante. Cuando yo pongo orden, también estoy manifestando la fe de Dios. Yo estoy poniendo orden, no voy a dejar que siga avanzando el desorden del diablo. Entonces, cuando yo empiezo a tener miedo, es una señal de que algo no está arreglado en el mundo espiritual. Mi fe no puede funcionar. Entonces, hasta que no rompa lo pasado, hasta que no rompa la iniquidad y empieza a poner orden en esa parte, entonces mi siembra no va a traer, o mi obra no va a traer ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no he arreglado el mundo espiritual. Pero cuando lo arreglo, entonces comienza a cambiar. ¿Qué hace Abraham? Sale de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que Dios le va a mostrar. Lo va a bendecir, va a engrandecer su nombre, va a ser de bendición, van a ser bendecidas las naciones a través de él. Somos bendecidos a través de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham creyó en Cristo, y cuando nosotros creemos en Cristo, las promesas que le fueron dadas a Abraham son dadas a nosotros. Por eso Gálatas dice que andemos en las pisadas de Abraham. Lo que creyó Abraham ya lo creemos. Abraham fue bendecido y fue enriquecido en todo. Él tenía prosperidad, nosotros también la tenemos. Él era un hombre de guerra, nosotros somos hombres de guerra también. Él era un hombre de victoria, nosotros somos gente de victoria en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús manifiesta eso. O sea, se da cuenta, la fe hace que lo que es Jesús, Abraham lo sea. Lo que es Jesús, David lo es. Lo que es Jesús, lo es Moisés. Por eso cuando Moisés desobedece a Dios, dice, hasta aquí se acabó tu asunto, Moisés. Pero nada más le pegué a la roca. Es que no debías de pegarle. Tienes que ser perfecto en tu obediencia. Porque si no, entonces ¿cómo voy a manifestar que mi Hijo Jesús se está manifestando a través de tu vida? Josué, tienes que ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para obedecer. Cuando tú obedezcas, entonces mi Hijo Jesús se va a manifestar a través de tu vida. O sea, es la fe de que es Jesús quien está obrando a través de mí. No soy yo, es Él. Es Jesús quien va a cambiar a mis hijos, no soy yo, es Él. Es Jesús quien va a cambiar mi economía, no soy yo, es Él. Cuando yo obedezco, entonces se activa lo que es Dios, el carácter, la naturaleza, la esencia, y recupero entonces la imagen y semejanza de Dios solamente a través de mi obediencia. Yo no puedo hacer nada, pero puedo hacer mucho cuando yo obedezco. Es tan grande la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia, vuelvo a repetir, tiene alabanza, adoración y tiene ¿qué? Fe. Cuando tú obedeces al malo, tú te estás haciendo a su imagen y a su semejanza. Lo que es Él, lo eres tú.
Y en tu corazón empieza a cambiar algo. En tu interior empieza a cambiar algo. Porque te estás haciendo a alguien que no es Dios. Por eso es que cuando yo odio, tengo venganza, rencor, resentimiento. Y escúcheme bien, cuando usted dice es que no puedo, el diablo lo tiene en una cárcel de oscuridad. Cuando usted no puede hacer algo que Dios le pidió. Otra vez, cuando usted dice no puedo perdonar, yo le digo a la gente, empieza a diezmar para que te vaya bien. No puedo, pastor. Le digo, pues da. ¿Cuánto puedes dar? 5 pesos, da 5, dale 10 pesos al Señor para que rompas el principio, ¿verdad?, de Satanás sobre tu vida. Es que no puedo, pastor. Ah, bueno, síguele ahí. Ah, el pastor se quiere enriquecer. Con 5 pesos que pueda dar, con 10 pesos, ¿usted cree que me voy a enriquecer? No, hermanos. Pero estamos rompiendo algo en el mundo espiritual. Por eso cuando alguien dice no puedo perdonar, no puedo soltar, no puedo cambiar, el diablo te tiene en una cárcel de oscuridad. Y en la cárcel de oscuridad no funciona la fe. No funciona la fe. Cuando yo no puedo ser obediente constantemente hacia Dios, entonces estoy en una cárcel de oscuridad. Está de más decirle a la gente, échale ganas, ¿verdad? Busca a Dios, conságrate, lee la palabra, ve a la iglesia, alaba al Señor, predica la palabra. Está de más decirle a alguien que lo haga cuando él dice no puedo, porque él está en una cárcel de oscuridad. Lo amenazas, lo manipulas, le dices que le va a pasar esto. No, él no puede reaccionar, ella no puede reaccionar porque se encuentra en una cárcel de oscuridad. ¿Por qué? Porque las cárceles de oscuridad hablamos de cosas espirituales. Y si la fe es una fuerza espiritual, el diablo tiene también, aunque a la gente no le parezca que diga esto, el diablo tiene atrapada a la gente en su fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda de Corintios 5:7, por favor. Diga, mi fe se va a liberar hoy. Mi fe se va a liberar hoy. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Entonces yo tengo que dejar de ser inconstante. ¿Por qué, hermanos? Porque yo hago las cosas bien. ¿Quiénes hacen las cosas bien? No estoy diciendo que somos perfectos, porque ya la pastora Vero nos espantó. Y si alguien te dice que no peca, que huyas de cerca de ese hombre. Entonces no somos gente que no peca. Todos pecamos todos los días. ¿Estamos? Diga conmigo, yo peco todos los días. Pero estoy funcionando con Dios para dejar de pecar lo más que pueda en mi vida. Entonces yo estoy tratando de dejar de pecar. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Pero no puedo decir, yo no peco, hermano. Mire, hasta me están saliendo alas. No puedo. Entonces sí huyen, ¿verdad? Empezando por Vero. Entonces no, yo no quiero que nadie se vaya. Todos pecamos por comisión o por omisión, pero todos pecamos, ¿entiende? Porque todos somos pecadores. Ahora, ¿qué nivel de pecado cometes? Escúcheme. Porque hay pecados que yo sé que es pecado, pero lo sigo haciendo. Como por ejemplo, no puedo perdonar. Ya sé que eso es pecado para mí. Pero ¿qué hace la gente? Lo sabe. No puedo perdonar. Pero lo sabes que es pecado. Sí, pero no puedo. Entonces, el que yo haga algo que sé que es pecado, ya me pone en un nivel complicado con Dios. Porque sé que no lo tengo que hacer. Le mandé un video al grupo de una mujer que decía, es que todos sabemos. Lo único que sé es que si alguien, decía yo el jueves, si alguien es diabético, tiene problemas de diabetes, que le va a ocasionar un montón de problemas sobre su cuerpo, pero agarra y se va por su coca, ¿sabe que se va a morir, sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué toma coca? ¿Qué debería de dejar de hacer? Bueno, soy diabético, el doctor me dijo, no tome refresco, no coma azúcar. No, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo. ¿Por qué no lo hago? ¿Usted me entiende? ¿Por qué no lo hacemos?
Si ya sé que eso no está bien, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué sigo insistiendo, pues? Toda la fe me va a ayudar a obedecer a Dios, porque le creo a Dios lo que Él dice. Le creo, y todo lo que Él diga, lo voy a hacer. Y me va a ir bien en mi vida. ¿Por qué? Porque lo estoy obedeciendo a Él. Dios tiene leyes para todas las cosas en mi vida. Dios tiene leyes para todas las cosas en mi vida. Por eso las leyes de alimentación, ¿verdad? Dios dice, no coman esto, no coman aquello, no coman esto otro. Y cuando el hombre obedece a Dios, vive sano. Pero a nosotros nos gusta el refresco, las papas, las hamburguesas, las pizzas, las tortas, los tacos, los churritos, todo. Y lo comemos. Y ahí andamos con problemas porque desobedezco a Dios. Ahora, dice, porque por fe andamos, no por vista. Diga otra vez, porque por fe andamos, no por vista. Cuando yo empiezo a funcionar en la palabra, entonces hago lo que dice la palabra, obedezco lo que dice la palabra, yo no necesito ver las cosas que Dios prometió, necesito creer en las promesas que Dios prometió. Entonces mi casa está bendecida en el nombre de Jesús. Mi familia está bendecida, mi vida está bendecida, mi iglesia está bendecida, porque estoy haciendo lo correcto. Al hacer lo correcto, ya no ando por vista, sino ando ¿por qué? Por fe. Cuando algo se repite constantemente, el diablo trata de poner esa fe negativa. Por eso dice que el que esté falto de sabiduría la pida a Dios. ¿Para qué? Para que él pueda tener paciencia, porque no importa si hoy tienes 4, 5, 6, 7 años en la misma situación y no ha cambiado. Eso no significa que Dios no la va a cambiar a tu favor, que Dios no va a obrar en tu vida, sino que Él está esperando que tengas paciencia, porque le tienes que demostrar al diablo que tú le estás creyendo a Dios en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, y que tu fe para Dios no ha cambiado, aunque han pasado años y parece que no ves nada, pero en el mundo espiritual todo está cambiando. No, es que pastor, ya tengo tanto tiempo con esta situación. Sigue creyendo, yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo lo que Dios va a hacer en este lugar. Yo sigo creyendo que algo grande y poderoso va a suceder en este lugar. Aunque ya hayan pasado muchos años y pareciera que no pasa nada, yo sigo creyendo que Dios habló, que Dios dijo y Dios lo va a hacer. Aunque haya pasado con lo que pasó, aunque se haya levantado los que se levantaron, aunque hayan tratado de lastimar la iglesia los que lo lastimaron, no me importa, yo estoy creyendo. ¿Estamos? Marcos capítulo 16, versículo 17. La fe no es algo que lo tengo memorizado, aprendido, sino es algo que es parte de mí. La fe es una realidad viva de Dios en nosotros. La fe, yo no tengo que decir que tengo fe. La fe se manifiesta por sí sola a través de mi vida. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. Ya le abrí la puerta a Dios. Yo no tengo que demostrar que tengo fe. La fe es automática. Diga conmigo, la fe es automática. Yo no tengo que estar, yo tengo fe. No. Es automática, hermanos. Yo le abrí la puerta a creerle a Jesús. Por eso en la mañana terminé diciendo, tú tienes que estar bien convencido que no importa lo que pase, lo que venga, lo que suceda, lo que se acabe, lo que pueda pasar en tu vida, tú tienes que permanecer en Dios. Nunca te separes de Dios. Nunca, hasta la muerte tienes que serle fiel a Dios. Hasta la muerte tienes que permanecer en Dios. Y cuando tú estás convencido, es porque tú decidiste abrirle la puerta a Dios, a Jesús, y que Él haga lo que Él quiera. No importa lo que pase, yo voy a terminar mi carrera con Él. Y entonces la fe, por automático, dice, y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios. Mira lo que hace la fe. No es que yo lo sepa, sino que automáticamente se manifiesta la fe para echar fuera demonios. Por eso no tengo miedo para cuando se manifiestan los demonios. Cuando hay alguien enfermo, para hablar en lenguas, para estar en un momento que yo no sé qué hacer y de repente siento hablar en lenguas y empiezo a hablar en lenguas, nuevas lenguas, y comienzo a adorar y alabar al Señor en nuevas lenguas, o empiezo a adorarle o me poso para bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe es automática. Y Dios te previene antes de que pase algo, para que tú empieces a adorar, para que empieces a alabar, para que empieces a interceder, para que empieces a clamar, para que empieces a hacer algo, para que tu fe empiece a fortalecerse. Y cuando venga el problema, tú estés fuerte y digas: nada me va a tumbar, nada me va a destruir, nada me va a derribar, porque Dios está conmigo. Tú le dices: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y cuando yo hablo en nueva lengua, dice que mi fe se fortalece. Versículo siguiente, 17, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? ¿Te imaginas esa fe tan poderosa que tú pudieras, que te dieran algo a comer con veneno, que tomaras algo que está echado a perder y que tú te lo tomaras y que no te pasara nada, nada más, porque funcionas en fe? No te lo vas a tomar cuando voy a probarles que tengo. No, pero que tú tomaras algo que no es correcto, una medicina que está caducada de por meses o años, y que no te pasara nada. Que te hayan puesto una vacuna, ¿verdad?, contra algo que a lo mejor fue creado para traer muerte, destrucción, pero tú te pusiste la vacuna, pero tu fe rompe todo poder de las tinieblas sobre tu sangre, y no importa lo que te hayan inyectado, lo que te hayan puesto, tú sigues sano, tú sigues vivo, tú sigues fuerte. ¿Por qué? Porque algo que te inyectaron, nada pudo lograr en tu cuerpo, porque tú caminas en fe. Oiga bien lo que le estoy diciendo, y no le estoy bromeando, le estoy diciendo verdad. Tu cuerpo reacciona bien. Voy a poner esto en su mente, porque quiero que lo piense. Hoy se han muerto más personas, en 1 año y medio, se han muerto más personas que las que se murieron de COVID. Y son más los jóvenes, hombres mayores, fuertes, así como uno, ¿verdad? Fuertes, que se están muriendo más, escúcheme bien, más que la gente anciana. Y tú dices: ¿por qué se está muriendo la gente? ¿Será que después de lo que le pusieron a la gente, el cuerpo está reaccionando con un montón de problemas, de cáncer, de tumores, de diabetes, de un montón de problemas, que se está muriendo la gente? Entonces, ¿qué nos sostiene a nosotros? La fe. Porque si tomáramos cosa mortífera, no nos hará daño. Entonces, la fe no es algo que sabes, no es algo que sientes, es algo que vives. Cuando la fe se hace una realidad en tu vida, entonces tú empiezas a sentirte fuerte. No por vanagloria, no por orgullo, sino hay algo que te sostiene, hay algo que te fortalece, hay algo que te levanta, hay algo que te lleva a tener autoridad y poder. ¿Por qué? Porque la recompensa de nuestra fe, es Jesús a través de nosotros, con todo su poder y con toda su autoridad. Otra vez, la recompensa de nuestra fe es Jesús actuando, manifestándose a través de nosotros con todo poder y toda ¿qué? Autoridad. La fe nos hace conocer la autoridad, el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, diga conmigo: yo estoy fuerte por mi fe, pero puedo estar débil por la falta de la fe. ¿Está conmigo? Hechos capítulo 14, versículo 8, por favor.
14, 8 a 10 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Oye, fíjese lo que hace la fe. Diga conmigo: la fe se contagia. Por eso júntate con gente de fe, mis amados. No se junten con gente quejumbrosa. No se junten con gente que siempre está diciendo no se puede, no va a pasar nada. No, usted júntese con gente que le alimente su fe. Y entonces dijo a gran voz: levántate, dijo Pablo, ¿verdad? Porque lo miró y vio que aquel hombre tenía fe. ¿Pero por qué tenía fe? Porque Pablo estaba predicando, y este hombre que estaba lisiado de sus pies estaba escuchando y estaba mirando a Pablo y estaba siendo contagiado de la fe de Pablo, ¿verdad? Y él recibió y recibió y recibió, que llegó un momento donde entonces Pablo lo miró y este lo miró y le dijo: ¡hey, sáname pues! Y entonces Pablo lo miró y dijo: este tiene fe. Mira, hermanos, ustedes no me la creen, pero cuando yo oro por la gente, siento el poder de Dios y digo: está hecho. Pero hay gente que oro por ella y digo: nada. ¿Sabe por qué? Porque no ponen fe. Tú sientes la fe de la gente y tú le quieres decir a la gente: va a pasar, usted crea, pero la gente duda en su corazón y tú oras por ellos y no se siente nada. Pero cuando hay fe en verdad, tú sientes el poder de Dios, cómo pasa. Y no es por ti, sino porque Jesús está haciendo la obra sobre esa persona que tiene fe. Hay mucha gente que se forma en la fila para oración, pero no tiene fe y no recibe nada. Pero cuando tú tienes fe y dices: sí, Señor, así es, como dice tu palabra, no como dijo el pastor, sino como dice tu palabra, yo lo creo, todo va a empezar a cambiar en el nombre de Jesús. Necesitamos gente que atrape la fe. Y luego dice: y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y ¿qué? Y anduvo. Diga conmigo: necesito tener experiencias de fe, de autoridad y de poder, para empezar a darle a los demás de esta fe. Cuando tú vas a tu casa y tienes problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con quien sea, en tu trabajo, lo único que está pasando en medio de ese problema es la prueba de fe. Si tú respondes mal, si tú no respondes de acuerdo a la palabra de Dios, entonces el enemigo te está calificando y te está diciendo: no tienes fe. Y al que está poniendo como el que está haciendo la prueba es a tu gente que está provocándote. Por eso cuando tú pierdes el control de tus emociones, cuando tú te pones mal por el dinero, cuando tú gritas, cuando tú peleas, lo único que hiciste es perder la prueba de fe. Reprobaste. Yo no puedo perder la prueba de fe. No importa quién se me pare enfrente. No importa quién diga: tú eres un mentiroso, tú eres un falso profeta, tú no eres un hijo de Dios. No importa. El diablo siempre va a tratar de probar tu fe. ¿Oyeron lo que dije? Entonces, cuando yo me paro firme en mi fe, no me importa que la gente me diga que soy un charlatán, que soy un mentiroso, que no es cierto lo que enseño. No me importa nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque nadie me va a robar mi fe. Nadie va a hacer que repruebe mi examen de fe. Entonces se me puede parar enfrente quien sea, yo sé quién soy y sé lo que puedo hacer en el Señor. Al final es Dios a través de mí. Entonces tú vas a tu casa y tu marido te dice: ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo eres. Y tú dices: ya no voy a ir. ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Vas a ir o no vas a ir? Entonces cuando tú dices: no voy a ir, entonces ¿quién perdió? ¿Aquel que te provocó o tú que decías tener fe? Cuando tú te pones mal en medio del conflicto, ¿perdió el que te provocó el conflicto o tú que dijiste: me acabó, ahora responder de mi carne? Tú perdiste, mi hermano. Yo tengo que mantenerme ¿en qué? En fe. Diga conmigo: mi vida de sacrificio tiene que ver con mantenerme
en mi fe. Abraham se mantuvo en su fe. Por eso vinieron cosas, le pasaron cosas, tuvo guerras, batallas, fue a rescatar a su sobrino, vinieron pruebas, ¿verdad? Después se mete con una mujer que no es su esposa, tiene un hijo que no tenía que tener y que provoca problemas ahora al pueblo de Israel, y todo lo que hizo, pero él se mantuvo en fe. Hermano, yo no voy a dejar que el diablo robe mi fe, y no importa lo que esté haciendo, no voy a creer en marcianos, no voy a creer en nada ni en nadie más que solamente en Jesús. No me voy a poner del lado de los malos, no voy a defender lo que es injusto, no voy a dejarme lavar la cabeza por medio de la música que están viniendo, porque el diablo quiere robar mi fe por todo lo que está haciendo. Hay una guerra de fe, la guerra espiritual tiene que ver con guerra de fe, y todo lo que se está moviendo ahora en todo el mundo es una guerra de fe. Nos quieren hacer creer que existen los extraterrestres que van a provocar muertes, que van a provocar los terremotos, que va a haber inundaciones, para que la gente quite su confianza en Dios y diga: no hay Dios, hay extraterrestres. Pero el diablo se equivocó con nosotros. Diga conmigo: el diablo se equivocó conmigo. Yo sé en quién he creído, y nuestra fe es fuerte en Dios. La iglesia, termino con esto, la iglesia tiene que tener más fe que nunca, porque va a vivir cosas que nunca el mundo ha vivido, por todo lo que está pasando. La iglesia tiene que tener más fe que nunca, como nunca la ha tenido, porque nosotros vamos a pasar por situaciones que nadie nunca había pasado. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe. Póngase en pie, por favor. Padre, te damos gracias, porque tú activas nuestra fe, nos despiertas en la fe. Perdónanos por los momentos de debilidad, de miedo, de renegar, de cansancio, de desánimo, Señor, porque bajamos la guardia en nuestra fe. Hoy queremos levantar una vez más nuestra fe hacia ti, Dios, confiando y creyendo que tú tienes todos los tiempos bajo control, que todas las cosas están en el control de tus manos, y que no va a pasar algo malo, pero que las cosas van a cambiar en tu tiempo, en tu momento, porque son perfectos, Señor. Perdóname por todas las veces que he dudado, que he tenido miedo, que mi alma se ha movido por el temor, por la angustia, por lo que paso, Señor. Pero hoy decido rendir mi fe una vez más delante de ti. Creo en ti, confío en ti, y sé, Señor, que todas las cosas van a cambiar para bien. Hablo, Señor, lo que no es como si fuese. No estoy mintiendo, estoy hablando solamente la fe en Dios, porque hoy las cosas malas que en mi casa vivo, que lo que sucede con los míos, no es la realidad tuya, Señor. Tu reino es diferente, tu reino es de amor, de justicia, de paz, de gozo, Señor. Y yo reclamo ese reino para mi casa, para mi vida, para mi familia, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo sé que tú estás obrando en la vida de los míos, en el nombre de Jesús. No importa lo que perdieron, no importa lo que están viviendo, no importa la actitud que tienen, ellos están cambiando en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Padre. Y no importa lo que el diablo me diga, y no importa la actitud tan grosera, tan violenta de los míos, Señor. Yo sé que tú estás obrando, y ellos están siendo confrontados, y por eso no pueden estar en paz, y tienen que manifestar su coraje, su enojo, su violencia, porque tú no los estás dejando en paz, Señor. Y ellos saben que necesitan rendirse a ti, Dios, y que no los vas a dejar en paz hasta que ellos cambien y te sirvan con todo su corazón, y hasta que den testimonio, Señor, de lo que eran, pero de lo que ahora van a ser. Van a testificar las grandezas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, en todas las cosas llamamos las cosas que no son como si fuesen.
en todo, Dios. Somos gente bendecida, somos gente de éxito, somos gente de poder, somos gente de autoridad, somos gente que tiene un diseño en ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que no hay arma del diablo que nos pueda destruir, y no hay diseño, no hay un diseño establecido por el diablo que se pueda llevar a cabo en nuestras vidas, porque se rompen esos diseños, Señor, esos decretos, Padre, esas cartas, Señor, todo lo que ha hecho el diablo en nuestra contra hoy se anula, se cancela, se destruye en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, nos vemos el miércoles. Primeramente Dios, los esperamos. Bendiciones. Shalom.